Hace apenas 2 semanas he vuelto de mi viaje a Seúl, de mi viaje a Corea del Sur. No es la primera vez que estaba en la capital surcoreana porque ya la he visitado varias veces, pero al final es un sitio que me encanta. Me gustan mucho sus calles, sus mercados, la comida, me gusta todo. Por tanto, pues de nuevo he ido a visitarlo. Así que viendo que iba a tener este viaje, para mí era la excusa perfecta para también hacer algo de contenido. Quiero hacer otro tipo de vídeos diferentes, grabar, intentar traeros más contenido aquí porque ya he visto que tan solo he traído 2-3 vídeos, pero bueno, han tenido bastante buena acogida y es por eso que me ha impulsado a intentar pues hacer algunos guiones, hacer algún contenido un poco más elaborado. Por tanto, me hice como una planificación. No solo quería saber qué vídeos iba a grabar, tener esos guiones, tener un poco de referencia de qué grabar cada día, sino también quería pues mejorar mi equipo, no solo con esta cámara que grabo actualmente mis vídeos, que es la DJI, la Osmo Pocket 3, que sabéis que me encanta, que es una cámara, la verdad es que espectacular, que graba genial, que es muy sencilla de utilizar, que es una de las cosas que más me gustan, pero digo, bueno, quiero ir un paso más allá, porque ya he utilizado este tipo de cámaras en el pasado, sobre todo cuando era más joven, grababa videoclips y demás, entonces digo, bueno, voy a intentar upgradear mi setup, mi equipo, pero no demasiado, voy a ver cuál es lo mejor para mí, así que estuve nada, 1 mes, 2 meses mirando a ver cuál era la mejor cámara para comprar, qué es lo que me iba a ir mejor y finalmente, pues bueno, finalmente me decidí, os voy a decir qué es lo que compré y bueno, os voy a decir también cómo me fue porque al final estuve muchísimo tiempo mirándolo y vamos a ver si valió la pena o no. Porque ya os anticipo que al final el título del vídeo quizá os puede confundir un poco, donde pongo cuál es la mejor cámara que puedes comprar en 2026. Y bueno, la verdad es que la respuesta es muy sencilla. La mejor cámara que puedes comprar en 2026 es cualquier cámara, o mejor dicho, la cámara que más se ajuste a lo que quieres hacer. Por mucho que quieras comprarte quizá algo que vaya a ser lo más top o lo que vaya a darte un mejor rendimiento, al final depende muchísimo del tipo de contenido que vayas a hacer. Si vas a hacer vídeos estilo blog, creo que la DJI, por ejemplo, pues es una de las mejores opciones porque graba genial, es sobre todo muy sencilla de utilizar y no vas a tener ningún tipo de problemas y además es una cámara muy discreta, por tanto te va a ser mucho más sencillo si al final no estás acostumbrado a hablar en cámara o sobre todo si no quieres, porque no es lo mismo hablar en cámara aquí que hablar en cámara en la calle cuando hay gente, así que creo que es una de las cámaras más discretas y que pueden dar uno de los mejores rendimientos, pero si por contra tú dices, no, es que yo quiero hacer un contenido de una manera, pues bueno, mucho más cinematográfico, un contenido más elaborado, un tipo de contenido bastante específico, quizás sí que entonces puede valer la pena para ti comprar una cámara como una Sony ZV-10 o cualquiera de las que tiene Sony de la serie Alpha, una A6400, una aquí tenemos, la verdad es que las opciones son infinitas hasta irnos a la FX3, que por supuesto pues queda mucho más adelante y eso solo son las cámaras de Sony. Sabemos que tenemos, es que al final el problema es ese, o el problema con el que yo me he encontrado ha sido ese, que me he adentrado en el tema de las cámaras y me he perdido porque al final una tenía una cosa, otra tenía otra, una valía un precio, la otra era un poco más barata, este objetivo, al final, como digo, es que hay un mundo donde te puedes perder muy fácilmente y la respuesta es mucho más sencilla que todo eso. Si quieres grabar contenido, si quieres hacer vídeos, primero, ¿qué tipo de vídeos quieres hacer? Y segundo, seguro que lo puedes hacer con muchos de los recursos que tienes, porque no necesariamente necesitas una DJI, una Osmo Pocket 3, con el mismo móvil puedes hacer un contenido bueno y sobre todo si estás empezando, creo que no vale la pena tampoco hacer una inversión muy fuerte en tener el mejor equipo posible si luego no vas a grabar realmente o no te va a dar las herramientas las más sencillas posibles para grabar tu contenido, porque sobre todo empezando, no esperes tener un contenido brutal, que tu vídeo sea increíble, porque al final te vas a comparar con los mejores y creo que no es justo y es algo que, bueno, yo también me he planteado. Si dices, bueno, si quieres hacer este tipo de vídeos, no estoy tan acostumbrado a hacer otro tipo de contenido, un contenido donde tenga que grabar más en la calle, donde tenga que hablar también en la calle, no es lo mismo que grabarlo aquí. Por tanto, yo sí que es verdad que al final tenéis que apuntar hacia arriba, que creo que es lo más interesante, que intentar hacer el mejor contenido posible, pero también creo que es quizá un error, sobre todo al principio, compararse con los mejores, porque cada uno al final tiene que ir escalando y creo que ese proceso de aprendizaje también va a ayudar mucho, por mucho que ya tengáis algunos conocimientos, al final una vez te pones delante de la cámara y empiezas a hacer tu propio contenido, cambia mucho la cosa. Y con esto no quiero desanimar a nadie y no quiero decir que no podáis hacer contenido, por supuesto, al revés, lo que estoy diciendo es eso, que podéis hacerlo con cualquier cosa. Si queréis comprar algún tipo de equipo, queréis comprar por ejemplo una ZV-10, que al final es la opción más barata, podríamos decir, porque tampoco es que sea una cámara muy cara, pero ya estamos entrando en un terreno donde vais a tener unas opciones
opciones mucho más interesantes, por supuesto que lo podéis hacer. No quiere decir que no podáis invertir en ello, pero que sepáis que eso, que las herramientas al final lo que cuenta es lo que tú quieras contar, lo que tú quieras hacer y lo que al final sea más sencillo para ti, porque yo uno de los problemas que me he encontrado, por ejemplo, con la ZV-10, con este tipo de cámaras, que no es una Osmo, que no es el móvil, que no es algo así, es que es más complicado de empezar a grabar, creo que es más violento, además de que es más complicado de ponerlo todo de la manera que queráis. Al final tenéis muchas opciones manuales, como puede ser la velocidad de obturación, la apertura que tengáis en el objetivo, el ISO, en fin, tenemos muchas opciones y por supuesto que es mucho más customizable y por tanto podremos conseguir una imagen mucho más compleja, con una fotografía, con una iluminación que va a ser mucho más elaborada que la que podemos tener con un móvil o con algo que hacemos de manera automática. Pero también tenéis que valorar eso, ¿realmente os hace falta tener todos los ajustes, hacer los planos perfectos, o os sirve ya con tener una buena imagen, con tener un buen contenido, con tener algo interesante que decir, que creo que es algo mucho más importante que no lo que es el contenido en sí? Depende mucho de lo que quiera hacer cada uno, pero ese es mi consejo, porque al final yo no es que tenga una formación absoluta, ni soy un cineasta, ni muchísimo menos, tengo algunos conocimientos básicos en cuanto a fotografía, en cuanto a iluminación, pero me resulta mucho más sencillo tener una cámara de estilo Osmo Pocket 3 donde pueda simplemente sacarla y grabar lo que quiero grabar y listo, porque si tengo que ponerme a poner cada plano, que al final es lo que yo tenía pensado, decía, bueno, quiero hacer este tipo de planos sobre todo me gusta mucho grabar planos fijos, no me gusta grabar en movimiento, pero como digo, al final es mucho más complicado. Simplemente algo tan sencillo como poner la cámara y que esté en un ángulo recto, es decir, que tengas la imagen recta, que no esté de lado ni nada. Con la otra cámara, y llevaba la ZV-E10, la llevaba con el Gorilla Pod y la verdad es que bueno, me costaba bastante. Es algo que con la Osmo, por ejemplo, no sucede, que podemos hacer y rápidamente, gracias al gimbal, la cámara se queda absolutamente perfecta, alineada, y vas a tener unos planos bien, porque es que si no, al final la mitad de las cosas que grabas no sabes si lo estás grabando bien, a no ser que lo mires, pues bueno, muy al detalle, que como digo, al final, pues si ya tienes más experiencia va a ser algo mucho más sencillo para ti, pero sobre todo si estás empezando creo que es algo bastante complicado y que al final todo lo que sean trabas para grabar tu contenido va a ser algo que va a restar muchos puntos. Cambiamos de día y es que vamos a entrar un poco más en materia en cuál fue el equipo que yo elegí finalmente después de mirar muchísimas comparativas. Opté por la Sony ZV-E10 con un objetivo, el de kit, que es el que me parecía más interesante, el 16-55 mm, porque pensaba que me iba a dar, pues bueno, todo lo que podía necesitar. Sobre todo lo que más quería era algo bastante angular. Al final el 16 mm, pensar que estamos hablando de una cámara que no es full frame, por tanto no es 16 mm del todo, y siempre tendremos que pensar en ese cambio de comparación en cuanto a distancia focal, pero es suficiente el 16 mm en mi opinión, y al final, como digo, creo que es un objetivo que es el más sencillo, pero también que da una imagen ya muy buena. Si lo que estáis buscando es ese salto de calidad, creo que al menos para mí, yo lo que he probado me ha dado un rendimiento muy bueno. Por supuesto que siempre lo que está bien tener, al menos a mí lo que me gusta, lo que siempre históricamente me ha gustado, es tener un objetivo fijo, lo más parecido a un 35 mm, y es por eso que opté por el 35 mm de Sony, que es un objetivo muy luminoso, y la verdad es que me ha sorprendido, me ha parecido un objetivo muy bueno. Pero sí que es verdad que, de nuevo, si estando en una cámara que no es full frame, quizá este 35 mm, si vais a grabar bastante contenido de blog o no estáis demasiado acostumbrados, va a ser como que está demasiado lejos. Al menos es lo que yo he notado, que necesitas grabar de bastante lejos para tener al final un rendimiento bueno. Y luego lo que tenía muchas ganas de probar son estas nuevas lentes, que muchas de ellas son chinas, por ejemplo el 7 Artisans, que son muy cinematográficas, que son anamórficas, que dan un look muy cinematográfico, y que había visto, pues bueno, unas reviews, la verdad es que increíbles, de la gran apertura que tienen, de la gran imagen que dan, de ese tono distintivo que al final que le van a dar a la imagen. Y por tanto dije, bueno, voy a probar a ver qué tal con un 7 Artisans, a ver qué tal. Y cogí el 35 mm y bueno, la verdad es que cuando me llegó me quedé impresionado. No había visto nunca ningún objetivo de estos y no sabía que era tan grande. Además, al lado de la Sony, de la ZV-10, la verdad es que queda bastante ridículo, y bueno, no es un objetivo que queráis usar si lo vais a tener un poco en movimiento. Es decir, es un objetivo claramente enfocado a grabar con un trípode, a grabar planos fijos, y la verdad es que sí que da un rendimiento muy bueno, pero como digo, es bastante específico. Yo quería probarlo y simplemente por eso es que lo cogí, pero realmente no creo que se ajuste tanto al tipo de contenido que voy a hacer, o que voy a hacer al menos de momento. Pero sí que me parece que es un salto de calidad bastante
bastante importante y sobre todo por el precio que tiene, que es un precio muy cometido, sobre todo si lo comparamos con lo que nos podría costar obtener este rendimiento antes. La verdad es que está muy bien, pero como digo, me parece para un público bastante concreto y para un proyecto muy determinado que queráis hacer. Incluso me parece mejor opción si queréis alquilarlo. Al final hay muchas empresas que alquilan objetivos y que creo que puede ser mucho más interesante si queréis este tipo de objetivo o algún objetivo más en concreto. Con tener el del kit, el 16-55, la verdad es que yo no he necesitado nada más. Como digo, si al final vais a grabar un poco de contenido que queréis ver por la calle, contenido que ya tenéis pensado, creo que va a ser más que suficiente. A no ser que queráis algo en concreto, no iría a por otro objetivo más específico. En resumen, lo que os diría es que simplemente ir a grabar. Si queréis grabar cosas, si queréis grabar contenido, no esperéis ir a grabarlo y listo. Puede ser de mayor calidad, puede ser de menor calidad, pero al menos ya estaréis rompiendo una primera barrera y al final todo lo que grabéis va a ser experiencia. La experiencia es muchísimo. Ya solo el poder hablar a cámara creo que es un paso muy grande y que a mucha gente le cuesta muchísimo. Pues bueno, vamos a pensar primero en eso y luego vamos a pensar ya en nuestro contenido, porque al final haciendo contenido es como creo que más va a evolucionar. Es cuando vamos a ver, pues esto tendría que haberlo hecho diferente, esto tendría que haberlo hecho de esta otra manera, creo que hubiera quedado mejor, porque por mucho que lo planifiquemos, al final hasta que no estamos ahí en campo y no tenemos la experiencia no lo vamos a ver. Una vez hayamos hecho ya muchos vídeos, sí que nos vamos a encontrar con muchas más situaciones y por tanto podemos también prever mucho más, pero cuando somos muy novatos o cuando nos encontramos ante una situación, al final esto lo podemos aplicar a prácticamente cualquier cosa que digamos, si no tenemos experiencia no sabemos tanto qué esperar y por tanto va a ser más impredecible y va a ser mucho más sencillo que cometamos fallos, pero al final esos fallos nos van a ayudar muchísimo, es lo que va a hacer que podamos aprender y que para la siguiente vez estemos mucho más preparados y la hagamos de una manera mucho mejor. Como he dicho al principio del vídeo, siento mucho no haber traído contenido, por mucho que, bueno, que realmente por el poco que hay, la gente le está dando bastante apoyo y es algo que os agradezco muchísimo y lo tengo siempre pendiente. Y no es que estemos en el año nuevo, como siempre, con esa lista de deseos, lista de cosas que quiero hacer para lista de propósitos, que no me sale la palabra, que quería hacer para este nuevo año, sino que simplemente ha coincidido también con este proyecto que tenía, que quería hacer este viaje, quería grabar algo de contenido y, bueno, todo este proceso de compra de material, de luego ir a grabar, de tener esa experiencia, de ver realmente que, bueno, mucho de lo que tienes planificado, si no tienes experiencia, luego llegas allí y te quedas un poco parado y no es tanto lo que esperabas. Sí, quería compartirlo con vosotros y espero que os haya ayudado y sobre todo que, bueno, que os haya dado una guía, porque sé que hay mucha gente que se queda incluso estancada ahí en qué cámara comprar. Vas con muchas ganas, vas a ver qué mirar, empiezas a mirar y ves tantas opciones que al final te pierdes y dices, bueno, ya lo miraré otro día y nunca acabas por dar ese paso. Así que os invito mucho a que deis ese paso, empezar a crear vuestro vídeo, empezar a subir vuestro primer contenido.